Haz o no hagas, no hay intento. El Imperio Contraataca no fue solo una secuela, fue una galaxia en ruinas sostenida por una película imposible. Pero detrás de la fuerza, la galaxia no fue lo único que se desmoronaba. George Lucas la financió solo y casi lo perdió todo. Ford destrozó el guión en plena escena e hizo historia en Star Wars. ¿Y el giro que cambió el cine? Se filtró antes de tiempo, pero nadie lo tomó en serio. Estos son 20 datos extraños sobre el Imperio Contraataca, y enterrado bajo el carbonita estaba una franquicia a centímetros de la muerte. Toma tu sable de luz. Esta no fue solo la mejor película de Star Wars, fue la más peligrosa jamás hecha. Número 1. No fue un efecto especial, fue una prueba de supervivencia. Cuando el equipo de producción buscó localizaciones para Hoth, aterrizaron en Finse, Noruega, un pueblo remoto rodeado de hielo, acantilados y avalanchas. Querían nieve. Lo que obtuvieron fue una tormenta de nieve en toda regla, que casi paralizó toda la película. Atrapados en su hotel, enterrados bajo metros de nieve, el equipo quedó varado. Las carreteras estaban bloqueadas. El equipo se congeló. Pero el director, Irving Kershner, tuvo una idea. Apuntó la cámara hacia la puerta trasera del hotel y envió a Mark Hamill, vestido como Luke Skywalker, solo a la tormenta. Sin escenario, sin iluminación, solo nieve real azotando su rostro. Toda esa secuencia inicial en la que Luke se tambalea por el yermo helado, se filmó a pasos del vestíbulo, sin pantalla verde, sin doble de riesgo. Hacía tanto frío que los párpados de Hamill se congelaban entre tomas. Solo conseguían unos minutos de metraje cada vez antes de que la cámara se atascara. Y sin embargo, esos planos son algunos de los fotogramas más inquietantes y aislados de toda la saga. Porque el Imperio no solo mostró la lucha de la rebelión, hizo que los actores la vivieran. Número 2. La escena es inolvidable. Han cortado el vientre del Tauntaun para meter a Luke dentro en busca de calor. Era asquerosa, era fría, era supervivencia, pero detrás de las cámaras era peor. Ese Tauntaun no era solo un accesorio, era un desastre putrefacto. La carcasa exterior era de látex, pintada y rellena, pero por dentro, una mezcla de carne podrida, atún y baba, diseñada para humear bajo las luces del estudio para mayor realismo. Funcionó. También apestaba tanto que el reparto y el equipo técnico vomitaban entre tomas. Para el segundo día, las luces lo habían cocinado hasta convertirlo en algo infernal. Un operario dijo que era el peor olor de cualquier plató en el que había estado, y eso incluía tiburón. Terminaron el rodaje rápidamente y quemaron el cadáver después de la última toma. Parecía ciencia ficción, pero olía a infierno. Número 3. La cámara de congelación en carbono podría ser uno de los sets más icónicos en la historia del cine. Niebla naranja brillante, apuestas brutales y un momento que redefinió Star Wars para siempre. Pero rodarla fue una pesadilla. La escena se filmó en un plató cerrado lleno de máquinas de humo, salidas de vapor, luces calientes y apenas flujo de aire. Entre tomas, los miembros del equipo caían como moscas, literalmente. Algunos se desmayaban, otros tenían que ser arrastrados fuera y reanimados. Billy D. Williams dijo que se sentía como trabajar en una sauna sin salida. ¿Y Harrison Ford? Estaba empapado en sudor bajo ropa pesada, intentando entregar lo que podría haber sido su última línea en la franquicia. Todo el mundo recuerda Te amo, y el legendario Lo sé de Ford. Pero lo que nadie vio fue el caos detrás de la cámara, porque para hacer magia cinematográfica tuvieron que sufrir un golpe de calor. Y de alguna manera, esa incomodidad hizo que se sintiera real. Esa despedida no fue solo dramática, fue ganada con esfuerzo. Número 4. Parecía una selva exuberante y alienígena. En realidad, Dagobah apestaba como una alcantarilla atascada. El decorado del pantano se construyó en un enorme plató de sonido en Londres. Tenía agua real, plantas importadas y niebla artificial. Pero una vez que las luces se encendieron, empezó a pudrirse. El pantano fermentó, el moho se extendió, los miembros del equipo vomitaron durante días enteros de rodaje. Se puso tan mal que tuvieron que detener la producción, drenar todo el pantano y hornear el suelo bajo calentadores industriales durante la noche solo para eliminar el hedor. Incluso inyectaron niebla química de pantano a la mañana siguiente para cubrir lo que quedaba. El resultado final en pantalla parecía místico, onírico, pero el olor
Ese era demasiado real, y hacía que Dagobah se sintiera menos como un decorado, y más como algo vivo. Observado. Número 5. Cuando los fans vieron a Luke ser destrozado por una bestia de nieve en los primeros 10 minutos, pensaron que era solo construcción del mundo. Lo que no sabían, esa escena fue escrita para explicar un accidente del mundo real. Justo antes de filmar, Mark Hamill había estado en un violento accidente de coche. Su rostro estaba herido, los huesos rotos, las cicatrices permanecían. El estudio entró en pánico, su rostro era diferente, demasiado diferente. Consideraron ocultarlo, evitar primeros planos, incluso reemplazarlo. Pero en lugar de encubrirlo, los guionistas se inclinaron hacia ello. Añadieron al Wampa, una criatura salvaje e invisible que desgarra el rostro de Luke en el acto de apertura. Ya no se trataba de Hoth, se trataba de cirugía narrativa, reescribiendo la realidad en la historia. Hamill no solo sobrevivió al accidente, lo integró en el personaje. Y de alguna manera, el Luke Skywalker, marcado y sacudido que conocemos en el Imperio Contraataca, se siente más real que nunca. Porque lo era. Número 6. Durante semanas en Dagobah, Luke Skywalker deambuló por pantanos, entrenó con un títere y cuestionó el significado de todo. Pero lo que no vimos fue la soledad. Esas escenas se filmaron en una plataforma elevada, con Frank Oz y un equipo completo de titiriteros enterrados debajo del set, apiñados en la oscuridad total. Hamill estaba de pie encima de ellos, rodeado de máquinas de niebla, cables y enredaderas de goma, hablando con una criatura de espuma en un palo. 5 protagonistas, sin contacto visual, solo él y la voz de Yoda resonando desde las tablas del suelo. Tenía que vender cada emoción, cada momento de duda, cada crisis espiritual, a un títere. Y de alguna manera, funcionó. Porque cuando Hamill miraba a Yoda, creíamos que veía un maestro Jedi de 900 años, incluso cuando no había nadie más allí. Número 7. Es el clímax de la película, la mano extendida de Vader, Luke temblando sobre el abismo. Pero detrás de la cámara, todo estaba al límite. Era el último día de rodaje, casi las 3 de la madrugada, el reparto y el equipo habían estado funcionando con los últimos restos de energía. El ambiente era sombrío, silencioso, sin bromas, sin energía restante. Y entonces, acción. Mark Hamill estaba de pie en la plataforma, empapado en sudor, apenas capaz de procesar el momento. David Prowse, con el traje completo de Vader, se movía a través de la coreografía como un tanque funcionando con los últimos restos de combustible. La escena se desarrolló en un silencio casi total, sin música, sin diseño de sonido, solo agotamiento crudo. Más tarde, Hamill dijo que se sintió espiritualmente agotador, pero eso fue lo que lo hizo real. Porque cuando Luke grita, no está reaccionando solo a un giro de la trama, está reaccionando a un mundo que se ha deshecho por completo. ¿Y el actor? Él estaba justo allí. Número 8. La línea se suponía que sería dulce. Leia dice, «Te amo». Han estaba escrito para decir, «Yo también te amo», pero Harrison Ford lo leyó y puso los ojos en blanco. Pensó que Han Solo merecía algo más áspero, algo más verdadero, no sentimental, no suave. Así que en la cámara de congelación en carbonita, con las cámaras rodando y segundos antes de quedar encerrado en metal, Ford ignoró el guión. Leia susurró, «Te amo», y Han, calmado, arrogante, condenado, replicó, «Lo sé». Todos se quedaron helados, silencio en el set, luego asentimientos discretos, porque de alguna manera, ese fue el momento. No volvieron a rodar, no reescribieron, simplemente lo mantuvieron. Y hoy es una de las líneas más citadas en la historia del cine, nacida no de la pluma de un escritor, sino de un actor que sabía exactamente quién era Han Solo. Antes de los CGI, antes de los efectos digitales, había un tipo con un lápiz y mucha paciencia. Cada sable de luz brillante en El Imperio Contraataca fue creado a mano. Los animadores trazaron cada hoja cuadro por cuadro, a veces 15,000 dibujos para un solo duelo. Usaron lápices de colores sobre película de alto contraste. Luego agregaron capas de brillo, parpadeo y desenfoque de movimiento, todo sin la ayuda de computadoras. Era un trabajo agotador, pero le dio a los sables de luz esa energía cruda e inestable que los fans aún recuerdan. Porque cuando Luke enciende su hoja, ese resplandor no son píxeles, es pasión, dibujada por personas que creían en la fuerza.
Un cuadro a la vez. 10. El campo de asteroides se sentía como caos, velocidad, peligro, una nave esquivando la muerte a 1000 millas por hora. Pero el halcón milenario nunca se movió ni una pulgada. Era la cámara la que volaba. Para filmar esa legendaria persecución, los fabricantes de modelos montaron el halcón en un soporte y giraron la lente alrededor de él. Cada asteroide se filmó por separado, cada movimiento programado con plataformas de control de movimiento. Ese plano, donde una roca explota cerca del halcón y la cámara gira rápidamente alrededor, de 1.7 segundos de duración, tardó más de 3 semanas en filmarse, porque en 1980, la magia del cine significaba humo, miniaturas, paciencia e impresoras ópticas funcionando toda la noche, sin atajos, solo adrenalina pura hecha a mano. Número 11. Sacudieron el suelo. Bestias metálicas imponentes pisoteando a través de la nieve, cada paso retumbando como un tambor de guerra. Pero esos sonidos aterradores de los AT-AT no provenían de ningún laboratorio de ciencia ficción. El diseñador de sonido Ben Burtt encontró el ruido perfecto en una fábrica, una prensa industrial de punzonado, golpeando con fuerza contra el concreto. No era solo mecánico, era violento. Luego lo ralentizaron, incorporaron gruñidos animalísticos, lo distorsionaron hasta convertirlo en algo alienígena pero familiar. Esa es la magia del sonido de Star Wars. ¿Crees que estás escuchando a una máquina de muerte futurista? En realidad estás oyendo maquinaria cruda y hechicería de estudio, cosidas juntas hasta que camina y respira. Porque en esta galaxia, incluso las pisadas cuentan una historia. Número 12. El famoso desplazamiento no flotó por el espacio con facilidad digital, fue una construcción física. Una enorme lámina de letras amarillas impresa sobre negro, dispuesta en un tablero de 6 pies, y filmada con una cámara que rastreaba lentamente hacia arriba, 1 pulgada a la vez. Cada temblor, cada inclinación, cada parpadeo de luz, todo real. Si el enfoque se desviaba, empezar de nuevo. Si una sombra golpeaba la lente, reiniciar el plano. Tomó horas obtener unos pocos segundos. Pero Lucas quería que se sintiera como un mito, como una historia ya en movimiento, no solo una película, sino una leyenda que se vuelve a contar. Y así, las palabras no fueron renderizadas, fueron talladas en el cine. Número 13. Boba Fett casi parecía un Stormtrooper olvidado. Los diseños iniciales lo tenían en una armadura blanca en blanco, limpia y estéril, más prototipo que personalidad. Pero algo se sentía mal, demasiado pulido, demasiado vacío. Así que el equipo lo ensució, rayó el metal, añadió pintura astillada, empañó la bisela. Lo hicieron parecer como si hubiera pasado por el infierno, y dejado de importarle a mitad de camino. El traje final verde y gris lo transformó de un extra de fondo en una leyenda. Apenas habla, apenas se mueve, pero la armadura lo dice todo. Este tipo ha sobrevivido a más que la mayoría, y no vino aquí a hablar. 14. Suena ridículo ahora, pero en 1979, Yoda casi fue eliminado de The Empire Strikes Back. No porque el personaje no importara, sino porque nadie creía que una marioneta de goma pudiera soportar el peso emocional de un maestro Jedi. Los ejecutivos estaban aterrorizados. Vieron el guión y entraron en pánico. Luke Skywalker iba a pasar la mitad de la película hablando con una marioneta del pantano con orejas puntiagudas. Esto no era Alec Guinness con una túnica, era una criatura de látex espumoso construida por exalumnos del Muppet Show. Incluso George Lucas tenía dudas. Quería que Yoda fuera sabio, antiguo, misterioso. Pero, ¿y si el público solo veía una rana con un sable de luz? La presión recayó directamente sobre Frank Oz, el hombre detrás de la marioneta y la voz. Tuvo que hacer real a Yoda con nada más que su mano, una voz y una actuación pura. ¿Y Mark Hamill? No tenía coprotagonista, solo cables, niebla y una pequeña marioneta verde equilibrada en palos. Pero de alguna manera la apuesta dio frutos. Oz le dio a Yoda no solo una voz, sino un alma. Hamill creyó en la actuación, y para cuando Yoda levantó el X-Wing del pantano, nadie se reía. El estudio no solo conservó la marioneta, ayudaron a crear uno de los mentores más queridos del cine, una criatura hecha de goma, aliento y Número 15. La mayoría de los directores luchan por conseguir dinero de los estudios. George Lucas luchó por alejarse de él.
Después de que la Star Wars original rompiera todos los récords de taquilla en 1977, los estudios vinieron gateando. Le ofrecieron a Lucas cheques en blanco, más control, más poder. Pero Lucas no quería su control, no quería notas, no quería interferencias, quería libertad. Así que, para el Imperio Contraataca, tomó una decisión aterradora. Rechazó a los estudios y financió la secuela él mismo. Cada decorado, cada miniatura, cada nómina, pagados por Lucas, utilizando las ganancias de juguetes, mercancías y préstamos personales. Y cuando la producción superó el presupuesto, como ocurrió, no pidió ayuda, pidió más prestado, refinanció activos, miró de frente a la bancarrota solo para terminar la película a su manera. Si el Imperio hubiera fracasado, Lucas lo habría perdido todo. Skywalker Ranch, ILM, incluso Star Wars en sí. Pero confió en la historia, confió en los fans y confió en que este capítulo intermedio más oscuro y arriesgado valdría el precio. Y al final, lo valió. Porque la rebelión no estaba solo en la pantalla, también estaba detrás de la cámara. Nunca hubo una condición en nuestro acuerdo que entregara la mano a este cazarrecompensas. ¿Quizás piensas que te están tratando injustamente? Bien, sería desafortunado si tuviera que dejar una guarnición aquí. Número 16. El triángulo amoroso no siempre fue tan incómodo. En los borradores iniciales, Luke y Leia eran el arco romántico. Su química en Una Nueva Esperanza no era solo coqueteo, era intencional. Pero a medida que evolucionaba la historia, también lo hacían los personajes. Lucas tenía un giro mayor en preparación. Así que, con la revelación de su parentesco compartido en el horizonte, reescribió silenciosamente el camino. Para cuando el Imperio contraataca, Han y Leia tomaron el centro del escenario. Por eso, algunas escenas iniciales todavía se sienten mezcladas. La tensión, las miradas, ese beso infame. No fue un error, fue un cambio en tiempo real. Todavía estaban construyendo la galaxia y descubriendo a quién pertenecían los corazones de cada uno. Número 17. Era el mayor secreto en la historia de Star Wars. Yo soy tu padre. Una línea, un giro, y lo cambió todo. Pero cuando llegó el momento de rodar esa escena, el guión no lo decía, ni siquiera se acercaba. A David Prowse, el hombre dentro del traje de Vader, le entregaron una línea de señuelo. Obi-Wan mató a tu padre. Solo 3 personas conocían la verdad. George Lucas, el director Irving Kershner y Mark Hamill. ¿Y Hamill? Se enteró minutos antes de la toma. Kershner lo apartó, le susurró la línea real en privado y le dio una advertencia. No la sobreactúes, no se lo digas a nadie, solo deja que el shock impacte en silencio. Y Hamill lo logró. Una de las reacciones más controladas y desgarradoras en la ciencia ficción. Ni siquiera el resto del reparto sabía qué había pasado, hasta que lo vieron en los cines. Pero aquí está el giro dentro del giro. Meses antes de que saliera bien en la película, David Prowse estaba en una convención de fans. Alguien preguntó qué podría pasar en el Imperio contraataca, y Prowse, casualmente, sin pensarlo, dijo: Darth Vader resulta ser el padre de Luke. La multitud se rió, la prensa lo ignoró, pensaron que estaba bromeando o simplemente confundido. Al fin y al cabo, Prowse nunca vio el guión real. Su voz fue doblada. Él era solo el tipo en el traje. Pero de alguna manera había adivinado la mayor revelación en la historia del cine, y nadie le escuchó. El spoiler estaba ahí fuera, escondido a plena vista, y descartado como tontería. Al final, el momento se mantuvo a salvo, no por la fuerza, sino por la invisibilidad. El mayor giro en el cine, protegido por el silencio, la desorientación y una mentira tan audaz que nadie se atrevió a creer. 18. La primera vez que vimos al emperador no fue Ian McDiarmid. Ni siquiera fue una sola persona. Fue una ilusión cosida a trozos. Un espectáculo de terror hecho con retazos. Cuando Darth Vader se inclina ante el holograma del emperador en El Imperio contraataca, el momento resulta ominoso. Una fuerza oscura finalmente revelada. Pero detrás de esa amenaza hubo 3 intérpretes completamente diferentes, fundidos en una sola imagen aterradora. El rostro pertenecía a Marjorie Eaton, una actriz anciana filmada bajo capas de sombra y prótesis. Pero faltaba algo, los ojos. Así que el equipo de efectos especiales tomó una decisión audaz y extraña. Superpusieron ojos de gorila, imágenes reales de animales, sobre los suyos, para dotar al personaje de una mirada no humana depredadora.
Luego vino la voz, fría, regia, de otro mundo. No era de Ethan, no era de McDiarmid. Era de Clive Revill, un veterano actor de doblaje con un tono escalofriante. 3 piezas, un monstruo. Antes de que existiera el CGI, antes de que tuvieran un reparto definitivo, el Imperio Contraataca construyó a su villano definitivo como un mito. Parte mujer, parte bestia, parte voz en la oscuridad. Y de alguna manera funcionó. En apenas unos segundos de metraje, el emperador se convirtió en una presencia, amenazante, antigua, incognoscible, un dios Frankenstein. Nacido del miedo, de trucos cinematográficos y de una mirada inolvidable. Número 19. Yoda no era CGI. No era captura de movimiento. Era la mano de Frank Oz y su corazón. Oz no solo manipuló a Yoda como marioneta, lo interpretó. Voz, movimiento, ritmo, emoción. Era actuación a través de espuma y goma, y conmovió a audiencias de todo el mundo. Pero no a la Academia. Cuando llegó la temporada de los Oscar, Empire fue reconocida por sonido y efectos visuales, pero Frank Oz, nada, ni una nominación, ni siquiera una mención, porque la manipulación de marionetas no se consideraba actuación real. No importaba que el público llorara cuando Yoda murió, o que los críticos alabaran el alma en los ojos de esa marioneta. Oz dio una de las actuaciones más icónicas en la historia del cine. Pero para la Academia, solo era una marioneta. Y ese silencio aún resuena. 20. Antes de la primera nota de la partitura de John Williams, antes del rótulo inicial, no hay crédito de director, no hay una película de, solo estrellas, espacio e historia. Esa audaz apertura en frío rompió las reglas de Hollywood. El Sindicato de Directores de América exigía el crédito del director al comienzo de cada película, pero George Lucas se negó. Quería que Empire se sintiera como una extensión de la galaxia, no como un currículum. El sindicato no lo tomó a la ligera. Multaron a Lucas no una vez, sino 2, y cuando él pagó de su propio bolsillo, también castigaron al productor de la película. Lucas estaba tan furioso que abandonó por completo el gremio de directores y juró no volver a trabajar nunca dentro de su sistema. La mayoría de los cineastas habrían cedido, pero Lucas se levantó de la mesa. Todo para proteger la historia, todo para proteger Star Wars. Dato curioso, hoy se la aclama como la obra maestra de la trilogía, pero en 1980, The Empire Strikes Back casi acabó con Star Wars para siempre. Los críticos estaban divididos. El tono era más oscuro, el final sin resolver. Y a diferencia de A New Hope, Empire no se estrenó con vítores que rompieran récords. Ganó dinero, pero no el tipo en el que Lucas apostaba. Recaudó $209 millones en todo el mundo. Sólido, sí, pero muy por debajo del fenómeno de la primera película. Y entre bastidores, todo estaba en juego. Si Empire hubiera fracasado, no habría habido Return of the Jedi, ni precuelas, ni secuelas. Solo un cliffhanger roto y una galaxia truncada. Pero Empire no se desvaneció. Con el tiempo, creció hasta convertirse en algo intocable. Una historia que moldeó no solo Star Wars, sino todo el futuro de la narración cinematográfica. No solo sobrevivió, se convirtió en la piedra angular de un legado de $10,000 millones. Y todo ello casi desapareció antes de empezar. Tú recuerdas dónde estabas. El frío de Hoth, el siseo de un sable, la frase que lo cambió todo. The Empire Strikes Back rompió las expectativas. Dividió la galaxia en 2 y nos dejó con un silencio más fuerte que cualquier explosión. No era seguro, no era simple, era una historia que destrozó a sus héroes y los hizo eternos. Si esta sigue viviendo en tu memoria, deja un comentario. Dinos qué película legendaria deberíamos desenterrar a continuación. Porque la fuerza puede rodearnos, pero, la verdad, golpea más fuerte.